usa? Mirá vos, yo pensé que ya era viejo cuando programaba yo, cuando hacía copy. Si todavía se usa. Ahí Nicole tiene la mano levantada, no sé si querés decir o preguntar algo. Sí, tengo una pregunta. Usted habla de una responsabilidad, pero ¿se trata de una responsabilidad legal o moral, digamos? De una responsabilidad legal. Cuando los abogados decimos responsabilidad, como dije en la primera clase, es quién paga. ¿Sí? Si a mí se me acerca un cliente y me dice, mira, yo tengo un kiosquito acá en la esquina y quiero informatizar mi facturación, ¿no? Y yo evalúo, qué sé yo, y le digo, mira, la verdad que estuve mirando, ahí me dice Daniel que los bancos usan, yo era programador para una consultora que le brindaba servicios a en general a bancos. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Voy y le digo, y mira, la verdad que estuve mirando, y para vos lo único que sirve es este programa, ¿no? Y entonces le vendo un programa que yo creo que es lo único que sirve. Y se lo vendo. Y resulta que ese programa funciona mal y la persona tiene después una deuda gigante con la FIP porque tiene errores de facturación porque el programa que yo le vendí funciona mal. Pero además de que el programa que yo le vendí funciona mal, que ahora vamos a ver por qué podría yo ser responsable de esos daños, ¿no? Existían 5 programas más que servían para la facturación. Y yo le dije, no, el único programa que hay es este. Los otros no te sirven. O ni siquiera le menciono que existen. Lo estoy aconsejando mal. Yo debería decirle, existen 5 programas, para mí el mejor es este. ¿Sí? Después veremos si funciona mal, si yo soy responsable o no soy responsable por ese funcionamiento. Ahora lo vamos a ver cuando avancemos un poquito más en esto del contrato informático. Pero si había más opciones que yo ni siquiera se las presenté y que esa persona no tiene forma de conocer, porque el que sabe informática soy yo, él no sabe, ¿está bien? Y había alguna opción que no le producía el daño y yo no le conté que existía esa opción y le dije que la única opción que existía era esta y él siguió mi consejo y le produjo un daño, entonces yo soy responsable, porque yo soy el profesional, ¿está bien? Entonces, pero bueno, esto ahora lo vamos a ver un poquito mejor cuando vayamos avanzando en el desagregado de esto de el contrato informático, que los abogados lo llamamos contrato informático porque todo lo que hace las computadoras nos asusta, pero que en realidad es una familia de contratos, ¿no? Y que lo que va a englobar son contratos de diferentes tipos. Hay contratos, o sea, hay toda una discusión entre los abogados sobre si es un contrato típico o un contrato atípico. ¿En qué sentido? Hay algunos que creemos que el contrato informático no es un contrato especial y aparte, sino que hay contratos de venta, contratos de locación, contratos de obra, contratos de servicio, contratos de licencia, contratos de diferentes cosas, de diferentes tipos, que pueden ser sobre un auto o pueden ser sobre una computadora, pueden ser sobre un libro o sobre un programa, ¿no? Pueden ser sobre una licencia, puede ser una película o puede ser un software. Y que la única particularidad que tiene que sea sobre bienes informáticos o servicios informáticos es que es una materia más desconocida para el conjunto de la población, cuyo conocimiento lo tienen menor cantidad de personas y que por lo tanto le agrega algunas reglas y algunas responsabilidades mayor a este segmento, ¿no? Pero nada más que eso. Mientras que hay otros colegas que sostienen y que creen que es un contrato atípico. ¿Qué quiere decir? Es un contrato que no está regulado, que es especial y que es distinto a todos.
La verdad que ambas posiciones en el derecho tienen doctrinarios que las avalan. Yo elijo la primera, pero porque me convence, cualquiera de ambas puede sostenerse y no tiene demasiadas consecuencias en la vida práctica si uno cree que es un contrato típico o un contrato atípico. Lo que sí uno puede, lo que sí está claro es que el contrato informático no hay un contrato informático, sino que hay una familia de contratos, ¿no? Y que esa familia de contratos se pueden clasificar de distintas maneras. Se pueden clasificar de acuerdo a la materia, por ejemplo, es decir, de acuerdo a sobre qué es el contrato, si yo voy a tener un contrato de provisión de equipamiento, o si voy a tener un contrato de desarrollo de software, o si voy a tener un contrato de provisión de servicios, ¿no? Son distintos. Una cosa es si yo vendo computadoras, vendo hardware, otra cosa es si yo vendo software enlatado o customizo software enlatado o desarrollo software propio. Y otra cosa es si yo doy el servicio de atención de mesa de ayuda o de desarrollo de software pero bajo la conducción de otro. O, ¿no? Son como materias distintas, ¿no? También lo voy a poder clasificar ya no sobre la materia, ¿no? Esta clasificación se llama sobre la materia porque es lo que materialmente vamos a hacer en el contrato. Otra clasificación posible es según cuál es la relación jurídica que vamos a establecer entre las partes, ¿no? Digo, en el caso, por ejemplo, de la venta de equipamiento o de programas enlatados, yo lo que voy a estar haciendo es un contrato de compraventa, ¿no? Yo te vendo una notebook con todo lo que está dentro, o yo te vendo este sistema de administración financiera y te lo customizo. Bueno, ahí ya voy a tener un contrato mixto, ¿no? Donde voy a tener un contrato de compraventa o de licencia sobre el software y un contrato de servicio sobre la customización, ¿no? Pero bueno, yo te puedo vender un programa, puedo venderte un equipo, ahí voy a tener un contrato de compraventa. Otra posibilidad es un contrato de locación de equipos, de programas. Hay muchas grandes empresas, sobre todo impresoras se utiliza mucho, ¿no? Como las impresoras se vuelven obsoletas muy rápido, sobre todo las impresoras grandes, las que sirven para redes, muchas empresas en vez de comprarlas las alquilan, ¿no? Y incluyen el servicio de mantenimiento, la reposición del tóner y alguna otra cosa en el contrato de locación, ¿no? En una época había unos contratos que se llamaban de horas máquina, ¿no? Ustedes no los van a ver nunca, yo creo que ya no tiene ni sentido enseñarlo ese contrato. Cuando las computadoras eran muy caras, había empresas que te alquilaban tiempo de uso de una computadora, ¿no? Si se quiere, algo similar es lo que hoy se vende con el hosteo, ¿no? Espacio en un disco, el hosteo en la nube. Bueno, cuando yo era joven, la nube todavía no existía, pero lo que existían eran muy pocas computadoras, y uno programaba en su oficina en papel, ¿no? Y juntaba todos los datos en algún lado y de golpe iba un día al centro de cómputos, volcaba toda su programación en la computadora, ponía sus discos con los datos y te vendían horas de procesamiento, ¿no? Porque los servidores eran muy caros y las empresas, sobre todo las pymes, no tenían. Yo me acuerdo en una época, en mi vida trabajaba para una empresa, le decíamos los balances a FATE neumático, éramos una consultora, y era una vez cada 6 meses, íbamos y nos teníamos que pasar en una empresa que tenía en un centro de cómputos 72 horas seguidas, ¿no? Pues llevábamos nuestros programas, llevábamos la información, y en aquella época las máquinas eran unas necastras. Procesar el balance de una empresa tan grande como FATE Neumático llevaba 72 horas, ¿no? Y como te cobraban por hora de computadora, nos organizábamos los compañeros de trabajo para hacer turnos y estar las 72 horas al lado de la computadora viendo que no se colgara, que no tuviera problemas. Pero bueno, volviendo, eso no fue en el siglo pasado, fue en el milenio pasado, aunque ustedes no lo crean.
Así que tratemos de volver al presente. Ese contrato hoy ya no tiene mucho sentido, ¿no? El contrato de hora-máquina. Pero después, qué sé yo, hay otros contratos como el contrato de leasing, que también se utiliza mucho en la informática, donde se provee un cierto equipamiento, ¿no? Con un canon locativo, como si fuera un alquiler, y al final del contrato el locatario puede elegir pagar un remanente y quedarse en propiedad con el equipamiento o devolvernos el equipamiento, ¿no? Y después hay contratos de prestaciones intelectuales que muchas veces se llaman contratos de consultoría, ¿no? Donde a uno lo contratan para, como profesional independiente del informático, como consultora, para desarrollar el pliego con el que voy a llamar a licitación para contratar una solución informática. O para hacer el análisis que me va a permitir saber qué tipo de solución informática necesito, ¿no? Una consultoría previa para tomar decisiones. ¿Sí? Que no hay que confundir con la obligación de consejo y de información que había dicho antes, ¿no? Digamos, una cosa es si a mí me contratan para aconsejar, otra cosa es si cuando estamos discutiendo para qué me vas a contratar, yo te aconsejo bien o mal, ¿no? Son dos cosas distintas. Yo tengo la obligación siempre de aconsejar bien al cliente porque yo tengo un conocimiento que el cliente no tiene. Y eso es independiente si finalmente me contrata o no me contrata. Mi consejo debe ser razonable en el estado actual de mi profesión y de mi arte, y de los conocimientos generales sobre mi profesión y mi arte. Pero en el caso de ustedes, ingenieras e ingenieros informáticos, le tienen que decir algo que razonablemente cualquier ingeniero informático le diría a ese cliente sobre el problema que le trae, ¿sí? Y no pueden dejar de decirle lo que cualquier ingeniero informático le diría, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, que existe software libre. Entonces viene una persona y dice, ¿y a mí qué me conviene? ¿Me conviene poner en todas las máquinas Windows o hay alguna otra cosa? ¿No? Entonces uno dice, ah, no, mira, solo existe el Windows como sistema operativo. Bueno, como ingenieros informáticos, aunque no le vendan a usted el Windows se lo compra a otro, como ingenieros informáticos faltaron a su obligación de consejo e información, ¿sí? Porque ustedes saben que existen otros. Y si no lo saben, debieran saberlo, porque son ingenieros, ¿sí? Porque se han formado para esto, ¿sí? ¿Están obligados a saber el último descubrimiento que se hizo ayer a la noche en el Silicon Valley? No, no están obligados. Pero están obligados a poseer el estándar mínimo del conocimiento del arte y la profesión y mantenerse actualizados en ese estándar. No tienen que ser el mejor ingeniero o ingeniera informática, pero tienen que estar en la media. Pero bueno, entonces, volviendo al contrato informático. Sin confundir con esta obligación de consejo y de información, existe, y es muy habitual, contratos de locación, ya no son más de locación, contratos de servicio, donde lo que a uno le contratan es un análisis, ¿sí?, de la situación que hay y el desarrollo de un proyecto para informatizar, una propuesta para comprar equipos, una propuesta para redes, a veces integral, ¿no? Y finalmente hay un tipo de contrato que también se utiliza mucho en el rubro, que son los contratos integrales llave en mano, donde me contratan desde la consultoría inicial hasta la capacitación final de todos los usuarios y que todo el mundo sepa usar el sistema y el sistema esté funcionando, ¿no? Estos contratos llave en mano suelen ser contratos complejos, en el sentido que suelen ser contratos mixtos, que tienen partes con obligación de resultado, parte con obligación de medios. Hay una parte donde lo que se brindan son servicios profesionales y hay una parte donde
lo que se brinda, lo que se proveen son bienes. Ahora, cuando el contrato es llave en mano, la obligación final suele ser de resultado. Es decir, el contrato incluye que a tal fecha tiene que estar todo andando y todo el mundo tiene que poder utilizarlo. ¿Sí? Más allá de que uno a su vez subcontrate cosas y algunas sean locaciones de servicio, otras sean de obra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bien, entrando en los contratos más típicos de informáticos, ¿no? El primero que tenemos es el contrato de provisión, que puede ser de software o de hardware, ¿no? Que tiene su cara como el contrato de provisión de equipamiento o el contrato de provisión de programas, ¿no? En principio, el contrato de provisión es un contrato de compraventa y no tiene mucho más allá que un contrato de compraventa, ¿no? Salvo que, de vuelta, por la materia particular en la que nos desarrollamos y por este deber de informar, de aconsejar, etcétera, etcétera, hay ciertas especificidades que tiene el contrato de provisión de informático que las debe recomendar el profesional, ¿no? Y que entonces debe satisfacer este deber de información y de consejo, ¿no? Entonces, en la provisión de equipamiento o de software enlatado, lo que vamos a tener es que verificar entre las cláusulas si el profesional informático se queda obligado o no a la instalación del equipo, si el profesional informático se queda obligado o no a la capacitación de las personas que lo van a hacer, si el contrato va a incluir la transmisión del dominio de lo que se está vendiendo o no, ¿no? Si yo estoy vendiendo una computadora, es probable que transmita el dominio, sea un contrato de compraventa completo, pero también puedo estar alquilando una impresora, entonces no transmito el dominio, es un contrato de locación. Sin embargo, no deja de ser un contrato de provisión informática, ¿no? Si va a haber un test de aceptación o no, todas estas son cláusulas que van a tener que estar en el contrato, ¿sí? Que no siempre están en los contratos de provisión. Yo vendo pan, es un contrato de provisión, ¿no? Y yo no acuerdo con el panadero que voy a probar el pan y si no me gusta, tengo tantos días para devolverlo. Bueno, en un contrato de provisión informática hay que poner la cláusula que dice cuándo considero que el producto que entregué, el software, el hardware, está aceptado. Y qué pruebas debe hacer el cliente para aceptarlo. O qué pruebas se reserva el cliente, que si hace esta prueba y le falla, yo no puedo decir que entregué el producto. ¿Sí? La garantía, hoy la garantía está en todos los contratos de compraventa por obra de la Ley de Consumidores y Usuarios, pero en informática es importante establecer en una cláusula cuál es la garantía que uno otorga, ¿no? ¿Qué garantiza? ¿Qué va a funcionar y qué no va a funcionar? ¿Qué cosas te garantizo yo que van a andar bien y qué cosas puede haber un bug, ¿no? ¿Y cuál es mi obligación con esa garantía? ¿No? ¿Y por qué también es muy importante fijar la garantía? Porque normalmente los contratos de provisión informática vienen acompañados de un contrato de mantenimiento, ¿no? Ahora, el contrato de mantenimiento empieza a funcionar una vez o que se venció la garantía o que se cumplió la cláusula de aceptación. Es decir, que el cliente ya dio por bueno lo que recibió. Que ya, ¿no? Porque muchas veces, cuando uno, sobre todo sistemas completos o software, uno lo instala y el cliente tiene un tiempo para probarlo. Y aquellos problemas que encuentra durante ese tiempo de prueba, el desarrollador tiene la obligación de corregir. Se los acepta como bugs en el desarrollo y se los corrige. Bueno, hay que dejar establecido en el contrato y con claridad
hasta dónde se extiende eso. ¿Cuántas cosas te voy a tener que arreglar? Y cuántas cosas vamos a decir, bueno, ya está, el sistema ya está arreglado. Ahora lo que viene de acá en adelante o son modificaciones, o son mejoras, o forma parte del contrato de mantenimiento, pero ya no forma parte del contrato de provisión, ¿no? Bueno, lo otro que va a haber que establecer, ¿no?, es si va a haber un contrato de mantenimiento atado o eso se puede negociar aparte, ¿no? Si va a haber indemnidades en materia de patentes, ¿no? Muchas veces, a ver acá, en esos contratos ya están preestablecidos en las leyes, es decir, hay un punto de partida del contrato o desde cero se arma todo según la necesidad del cliente. En realidad no hay contratos de provisión informática preestablecidos en las leyes. Sí está la ley de consumidores y usuarios que nos va a obligar a ciertos estándares mínimos, pero después el contrato va a ser lo que pactemos entre el cliente y el profesional. Y en muchos casos esto se va a considerar un contrato de adhesión. ¿Vieron como los contratos de licencia de los sitios de internet? Que son contratos de adhesión. Vos podés aceptarlo o no aceptarlo, pero no podés discutirlo. No podés decir, ah, sí, yo quiero usar Facebook, pero en realidad no te quiero dar toda mi información, solo te quiero dar una parte. No, Facebook te dice, si querés usar Facebook, tenés que aceptar el contrato como está. En general, el contrato informático, sobre todo en las cláusulas técnicas, se va a comportar como un contrato de adhesión para el cliente. Porque yo le voy a decir que entre los entregables le voy a dar el diccionario de datos, el manual del usuario y las impresiones de pantalla, y el cliente no tiene idea que es un diccionario de datos. Entonces no me va a discutir si quiere el diccionario de datos, si quiere el flujograma, si quiere, porque no sabe qué me tiene que pedir y qué no me tiene que pedir. ¿Sí? Entonces, generalmente va a funcionar para el usuario como un contrato de adhesión. ¿Sí? Pues ahí me pregunta Karina cuáles cláusulas deberían estar obligatoriamente, ¿no? En términos generales, uno debería decir, primero, fijar bien claro cuáles son las obligaciones, qué estoy entregando y qué no estoy entregando. Segundo, es muy importante para la protección de la posible responsabilidad del profesional informático, establecer cuál es el alcance de la garantía. ¿Qué es concretamente lo que yo estoy garantizando? Porque la ley de usuarios y consumidores dice que el proveedor tiene que dar garantía. Ahora, no dice garantía de qué. Bueno, entonces nosotros tenemos que establecer en el contrato, yo te garantizo esto, y esto no te lo garantizo. Si mañana Microsoft se vuelve loco y Windows deja de funcionar y yo te programé un desarrollo todo que corre sobre Windows, porque después de mi consejo vos elegiste eso, te lo has aconsejado yo o no. Yo te dije, bueno, existía Windows, existía OS2, no sé si sigue existiendo, pero era el sistema operativo de IBM, existe Linux. Y vos decías, ah, no, yo quiero Windows, que es lo que tengo en casa. Bueno, si mañana Microsoft se vuelve loco, Windows deja de existir y mis programas no corren más, yo no te puedo dar garantía de que va a seguir existiendo Windows. Entonces, bueno, eso no te lo garantizo. Entonces, dejar bien claro qué te garantizo y qué no garantizo. Dejar claro cuál va a ser el testeo de aceptación del cliente, sobre todo cuando hay desarrollo de por medio. ¿Qué pruebas va a hacer el cliente y hechas qué pruebas vamos a entender que el desarrollo está terminado y exitoso? ¿Sí? Dejar bien claro qué pasa con la propiedad intelectual, de vuelta, sobre todo cuando hay desarrollo de software. A mí me pueden contratar para el desarrollo del software, adquiriendo la propiedad intelectual del software que yo desarrollo, y en ese caso, el propietario del programa es el cliente, y yo solo soy el desarrollador. O yo puedo desarrollar un software del cual le vendo una licencia al cliente y el propietario del programa soy yo. ¿Está bien? Bueno, eso hay que dejarlo establecido en el contrato, porque si yo, por ejemplo, le estoy haciendo el sistema de administración de la remisería de la esquina,
¿no? Me contrata, el remisero de la esquina me contrata, y todo yo me cuenta todos los problemas que tiene, y yo la verdad que le diseño un sistemita buenísimo que le atiende los llamados de manera automática, por GPS tiene ubicado a todos los autos donde están, y le asigna el viaje al que está libre en la mejor ubicación, y calcula el costo de viaje, y hace la facturación, y le cobra a través de Mercado Pago a los clientes, ¿no? Y mi sistemita logra hacer todo esto, y la verdad que cuando yo le presupuesté barato al remisero de la esquina, porque se me ocurrió que una vez que se lo haya hecho a él, se lo voy a poder vender a todas las remiserías del barrio, ¿no? Y entonces, bueno, él me pagó los costos de desarrollo y yo después la ganancia la saco de otro lado. Cuando termino de enlistar el desarrollo y se lo quiero vender a la remisería de la otra esquina, cuando llego me encuentro que ya lo tiene. Digo, ¿cómo lo tenés? No, me lo vendió el remisero de la otra cuadra, la verdad que está buenísimo, se lo compré a él. Bueno, tenemos que establecer en el contrato quién es el dueño de ese desarrollo. ¿El dueño va a ser el remisero o el dueño voy a ser yo? Depende quién sea el dueño, se lo voy a cobrar de manera distinta. ¿Lo podemos acordar? Lo podemos acordar. Es libre, es libertad de las partes, pero tenemos que acordar entre nosotros quién va a ser el dueño. Tenemos que acordar si voy a entregar código fuente o si solo voy a entregar código objeto, ¿no? Me parece que más o menos estas son las cosas que no debieran faltar en un programa en un contrato de provisión informática. No debiera faltar quién suministra el sistema operativo. Si el sistema, eso es sobre todo cuando es provisión de computadoras o cuando estoy vendiendo una solución integral que incluye la computadora y el sistema. Bueno, el sistema operativo lo pongo yo, lo tenés que comprar vos en otro lado. ¿Qué nivel de indemnidad va a haber con las patentes? Es decir, sobre todo cuando hay un desarrollo. Si utilizo partes de terceros, librerías y demás, ¿tengo que poner, las va a pagar el cliente o me tengo que hacer cargo yo de tener los derechos para incluir esas librerías en mi programación? ¿No? Si va a haber capacitación incluida o no, o si a mí me alcanza, yo voy, entrego, instalo el sistema, instalo la computadora y bueno, de acá en adelante se arreglan ustedes. O si voy a tener que dar una capacitación. Si incluyo documentación, y qué documentación se incluye, si hay manual de usuario, si hay código fuente, si hay diccionario de datos, o si todo eso no lo incluyo. No, yo te doy un pendrive, vos te lo instalás y punto, y lo usás y aprendés a usarlo con el help, ¿no? Todas esas cosas conviene que estén claras en el contrato. Y sobre todo, cuando hay software de por medio, sea porque es una solución integral o sea porque lo que estoy vendiendo es solamente el software, ¿sí? Lo que debe estar muy claro es si estamos frente a un contrato de compra-venta informática, es decir, si yo le estoy vendiendo el software o si yo le estoy licenciando el software. Esto debe estar muy claro en el contrato. En principio, se los digo a ustedes, se presupone que si el software es desarrollado a medida, yo se lo estoy vendiendo. Y que si el software yo ya lo tenía desarrollado o ya lo tenía en proyecto previo a encontrarme con el cliente y lo terminé de desarrollar durante el contrato, yo lo estoy licenciando. Pero eso se presupone. Por supuesto, si en algún momento lo discutimos y llegamos a un juicio, cada uno tendrá que demostrar su posición. Si está en el contrato y está por escrito, es mucho más fácil, ¿no? Y si el contrato es de licencia, ¿no? Deberá establecerse si esa licencia es temporal, si esa licencia es perpetua, si esa licencia me da derecho a acceder a actualizaciones y mejoras, o si esa licencia es únicamente para esta versión, ¿no? Creo que en alguno de los textos que mandé para la clase de hoy está detallado en cada tipo de contrato informático cuáles son las cláusulas que debieran tener. Pero en principio,
Y bueno, yo les prometí que no íbamos a usar la tercera completa y ya quedan solo 5 minutos, así que lo usamos completa. Hicimos las 3 sesiones completas. Pero digo, en principio, la idea de la clase de hoy creo que está más o menos completa, que era un pantallazo general sobre qué son los contratos y los contratos que más vamos a utilizar en el ejercicio de la profesión de la ingeniería informática, que son el contrato de obra, el contrato de servicios y las particularidades que deben tener el contrato de obra o de servicio frente a la provisión de bienes y servicios informáticos. Que, insisto, en los textos de los que mandé por mail, en alguno está detalladito todo, punto por punto. Estaría bueno que le peguen una leída y por ahí usamos unos minutos de la clase que viene para charlar algunos de esos puntos que les hayan quedado dudas sobre qué debe integrar el contrato, pero que en principio son aquellas cosas que les van a garantizar a ustedes como profesionales de la informática no incurrir en responsabilidad frente a un cliente. Los derechos de autor en la informática son de por vida, no caducan. Los derechos de autor en general, no en la informática, en la Argentina están regulados por la ley 11.723. Y el derecho de autor rige durante toda la vida del autor y una cantidad de años con posterioridad a la muerte del autor, que ahí se van dividiendo de acuerdo a la materia. En literatura son 70 años, en cine creo que son 50, informática lo equipararon al cine, son hasta 50 años después de la muerte del autor. Lo que tiene una discusión concreta es quién es el autor en informática, porque en general, salvo cuando tratamos de sistemas muy pequeños como la administración de la remisería, en general la obra informática es una obra en colaboración, ¿no? Y entonces lo que importa es que a quién vamos a considerar autor, ¿no? Sí, la forma más fácil de decirlo es el que lo registra. Bueno, va a haber una cantidad de reglas para decidir quién es el autor. En principio, el autor va a ser el responsable del equipo de desarrollo que contrata a los otros, sea una empresa consultora o sea una persona, ¿sí? Si yo le vendo mi fuerza de trabajo a otro que es el analista o diseñador de un sistema para programar ese sistema, yo no soy el autor del sistema, aunque muchas líneas de código nacieron en mi cabeza. ¿Está bien? El autor del sistema es el que hizo el análisis, el diseño, o contrató el análisis, el diseño y la programación, pensó todo y mandó a diseñar. Ahora, si a mí me contratan para hacerle el sistema de administración de la remisería, yo soy el autor de ese sistema, ¿sí? Si yo, en el esquema primero que dije de una cosa compleja, se me ocurre a mí especialmente cierta forma especial de resolver un problema que no tenía solución y lo puedo autonomizar como función o como librería, yo puedo ser considerado autor de esa función o librería, ¿sí? Y tener derechos. Después va a haber derechos de autor económicos y derechos de autor morales. Los derechos de autor económicos generalmente es de quien paga el desarrollo, salvo que las cláusulas digan que no vendía el derecho de autor, ¿sí? Los derechos de autor morales lo que me permiten es impedir que otro modifique mi obra. Ahí me hacen una pregunta sobre derecho de patente. En realidad las patentes se aplican sobre el hardware, sobre las invenciones. Sobre el software no hay patente, hay derecho de autor, ¿sí? Hay registro y no hay patente. La patente y el derecho de autor son dos formas distintas de proteger los derechos intelectuales. Las patentes protegen invenciones y el derecho de autor la propiedad intelectual, ¿sí? Son dos formas distintas. Uno protege ideas, el otro protege cómo se desarrolló la idea, ¿sí? El software está protegido por el derecho de autor y de propiedad intelectual. El hardware está protegido por el derecho de patente, ¿sí? Bueno, ¿quién es el propietario de eso?
forma parte de lo que hay que establecer en el contrato. Yo como desarrollador, él como cliente. Bueno, nos está quedando un minuto. Me parece que lo que tiene más sentido que reconectarnos y terminar de hablar de esto es que ustedes aprovechen para pegarle una leída a los textos ahora con estas ideas en la cabeza y por ahí tomamos unos minutos iniciales de la clase próxima para hablar específicamente de derecho de autor y propiedad intelectual. La clase próxima sería la del 1 de julio. Estaba pensado hablar de documento electrónico y firma digital. Creo que podemos tomarle unos minutos a esa clase para extendernos un poco en la parte de derecho de autor y propiedad intelectual y de cómo debe ser protegida en los contratos de provisión informática. Si a ustedes les parece, con esto damos por terminada la clase de hoy y bueno, yo mañana o pasado lo voy a estar subiendo al campus y nos estaríamos viendo el miércoles que viene. Buenísimo, Ok, profe.